Gusto de verles. Voy a pasar lista para ver si tenemos quórum. Gladys está ahí conectada. Presente. De Concepción con alta lluvia, supongo. Sí, así es, ministra. Muy buenos días. Muy buenos días. Carlos Chávez. ¿Está Presente, lloviendo en ministra, Talca buenos días. también? No está lloviendo esta mañana en Talca, Está ministra. bien, Está ya. bonito para la tarde. Ok. Pilar y Jorge están acá presentes en la mesa. Bárbara Saavedra, no la veo. ¿No? Ya. ¿Y Constanza Espinosa? Hola, acá. Buenos días. Es que no alcanzo a leer. Sí. Verónica Vázquez. Por acá, muy buenos días a Ah, todos. ¿dice Verónica? No. Dice otra cosa. Ya. Luis Yaulen, no. Rodrigo Esteves. Rodrigo Esteves. Hola, Ahí. buenos días, ministra. Por aquí estoy. Buenos días. Rodrigo Fuster, ahí está también conectado. Lo veo. Buen día a todas, a Buenos días. todos. Buen día, ministra. Tenemos además, aunque no participan en estas... ¿Ah? ¿Sí? ¿Quién está conectado? Ahí. Sí, se conectó. Ya, fantástico. Que tenemos ya los participantes, los miembros del COSOC como cupo jóvenes, Moana Tepano y Joaquín Paredes. Y Joaquín está conectado, lo veo. Sí. Bienvenido. Buenos días, ministra. Buenos días. Ya. Bienvenido. Lo primero que tenemos que hacer es aprobar el acta de la sesión anterior, que fue en abril. ¿Sí? ¿No hay ningún comentario? Aprobado, entonces. Muchas gracias. Y tenemos dos temas hoy día. Uno es un reglamento, que es parte de la ley marco de cambio climático, y después vamos a mirar tenemos, bueno, tres temas. No vamos a ver tres temas. Sí. Lo puedo dar por firmado. Bueno, el anteproyecto de la norma, la revisión de la norma de material particulado 2,5. Ya, comenzamos entonces, Cristina, que está en Alemania, entiendo. Nos va a hacer la presentación. Gracias. Ok, muchas gracias, ministra. Buenos días a todos. Espero que me escuchen bien. Sí. Ok, perfecto. Me tienen que dejar compartir pantalla, eso sí, que todavía lo tengo deshabilitado. Yo lo haría coanfitriona, porque si no se va a ir y va a... Ya. Ahí podríamos. Entonces, No, es ella, es ella. Está ella hablando en inglés. atrás. Ahí está. Ya. Bueno, me presento, soy Cristina Figueroa, profesional del Departamento de Mitigación y Transparencia de la División de Cambio Climático. Yo me encargo principalmente de negociaciones de artículo 6 del Acuerdo de París, implementación de todo lo que es mercado de carbono a nivel internacional en Chile. Y les voy a presentar un poco de manera breve de lo que estamos hablando cuando nos referimos al anteproyecto del reglamento del artículo 6 del Acuerdo de París. Y más que nada un background de cuál es la estructura de este reglamento, de qué es lo que vamos a estar hablando. Entonces, primero, más que nada para dejar claro, cuando hablamos de mercado de carbono, es un instrumento que busca incentivar la inversión en iniciativas de mitigación de emisiones a través de la compra de bonos de carbono. Nosotros podemos conocer esta unidad como bono de carbono, crédito de carbono o certificado de carbono o de reducción o absorción de emisiones, que usualmente está como es equivalente o representa una tonelada de CO2 equivalente reducida o absorbida por alguna iniciativa o algún proyecto.
Dentro del mercado del carbono hay tres cosas bastante importantes que definen así como cuando una iniciativa puede generar bonos de carbono, y uno de ellos es, primero, que tiene que ser adicional, es decir, que considerando todas las políticas y legislaciones nacionales no se hubiera implementado sin los incentivos económicos de estos mecanismos de la transacción de los bonos de carbono, e igualmente es una reducción o absorción de emisiones que debe representar una mitigación que excede toda mitigación requerida por ley o regulación vigente, como lo que tenemos, por ejemplo, con normas de emisión o impuesto verde. Luego de eso, tiene que cumplir con metodologías de cálculo, por ejemplo, cómo se calculan las reducciones, cómo se calcula la mitigación, la línea base, que deben estar validadas. Y segundo, también debe cumplir con ciertos requisitos de salvaguardas ambientales y sociales que debe cumplir la actividad. Entonces, más que nada, para tener un contexto de lo que va a estar hablando el reglamento, nosotros tenemos estándares de certificación, normalmente son los validados a través de la resolución, por ejemplo, de impuesto verde. Acá hay algunos, hay varios, pero estos son los reconocidos por el Ministerio del Medio Ambiente, que es Verra, Gold Standard y todos los que están bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Lo primero que parte este proceso de estándares de certificación es la idea de una iniciativa. Yo tengo una idea, una descripción general, por ejemplo, una planta de compostaje, la quiero colocar en un lugar específico, presento una metodología de cómo yo calculo la línea base de este proyecto, cuánto reduce y cómo se va a verificar, y además dejo especificados los cumplimientos mínimos, cómo soy adicional, cómo cumplo con integridad ambiental, entre de otros. Una tercera parte lo valida para ver si la metodología se aplicó bien, y luego el estándar lo que hace es evaluar la validación y finalmente da como un cierto nivel de aprobación o autorización de la actividad y la registra, lo que le da como un backup a esta actividad para empezar la implementación. Empiezan la implementación y año tras año lo que se hace es que una tercera parte independiente monitorea y verifica que de verdad ocurrieron esas reducciones o absorciones, genera un informe. Ese informe, el estándar, lo toma, lo evalúa y dice, ok, en verdad son las emisiones reducidas completas, y lo que hace después de ya verificado es decir, yo voy a emitir el bono, el certificado, el bono de carbono, y lo registro. Luego ya está de manera en el sector privado un contrato de compra-venta de estos bonos, y una vez de que son usados, son eliminados y son cancelados de este registro, por lo tanto ya nadie más lo puede usar y se evita doble contabilidad. Entonces, ahora que ya tenemos un poquito en mente lo del mercado de carbono, ¿a qué nos referimos con el artículo 6 del Acuerdo de París? Porque estamos hablando del artículo 6. Entonces, nosotros sabemos que la Convención Marco de las Naciones Unidas entró en vigor en el 21 de marzo de 1994, está compuesta por 198 países, y dentro de ello tenemos el objetivo de generar acuerdos internacionales como el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Y Chile ratificó la convención en 1994, el Protocolo de Kioto en el 2002 y el Acuerdo de París en el 2017. Estos acuerdos tienen ciertas diferencias cuando nos referimos a los instrumentos de mercado de carbono. El Protocolo de Kioto lo primero que hace es como dar la mayoría de la responsabilidad a los países desarrollados. Por lo tanto, los compromete a ellos a limitar, reducir emisiones. Y finalmente limita el rol de los países en desarrollo, porque nosotros no poseíamos metas, ni la NDC, ni los planes. Por lo tanto, el que van a conocer la mayoría, el mecanismo de desarrollo limpio, no era un riesgo para nosotros como país de vender certificados, porque finalmente no teníamos metas comprometidas. Ahora los mercados de carbono bajo el Acuerdo de París, que están definidos bajo el artículo 6, se rigen por más detalle. ¿Por qué? Porque ahora todas las partes que están del acuerdo tenemos compromisos nacionales que cumplir, y por lo tanto el mecanismo de mercado de carbono abre la posibilidad a que países en desarrollo tienen que cumplir con sus metas, todos tenemos que cumplir, pero además pueden actuar tanto como comprador como vendedor, siempre que aseguren integridad ambiental y evitar la doble contabilidad. Entonces ahora tiene otro sentido. Y bajo el Acuerdo de París del artículo 6 surgen tres mecanismos. Uno, el artículo 6.2, que se refiere al artículo 6, párrafo 2, que se llaman enfoques cooperativos. Y estas son cooperaciones voluntarias entre países para poder implementar la ANS, donde se transfieren resultados de mitigación. Es decir, un acuerdo con Suiza y Chile, donde Suiza quiere cumplir su NDC y le compra los resultados que se generaron en Chile para cumplir su NDC de su país. Pueden ser acuerdos bilaterales o multilaterales, muchos más países, y a esto se le llama ITMOS, o resultados de mitigación de transferencia internacional, y tienen que ser autorizados para un cierto uso. Luego tenemos el artículo 6.4, que es el párrafo 4,
donde genera como el reemplazo del mecanismo de desarrollo limpio a este mecanismo de desarrollo sostenible o a medida que ahora actualmente ya reconocido como mecanismo de acreditación del Acuerdo de París. Este sí o sí está administrado por la Secretaría de acá de la Convención Marco y se rige también por las reglas de un órgano supervisor. Es decir, no es que simplemente vaya a tener tanto rol, pero es un estándar internacional bajo la Convención. Facilita la participación de entidades públicas y privadas y también en el momento en el que se quiera como transar a nivel internacional, requiere de autorización para convertirse en este ITMO que nosotros le vamos a llamar. Y el último, que no lo vamos a tocar en el reglamento, habla de no mercados, más que nada facilitación de financiamiento a través de la cooperación entre países. Entonces aquí el reglamento va a tener dos puntos claves de por qué lo estamos regulando de esa forma, y uno es estas nuevas unidades que se crean de resultados de mitigación transferidos internacionalmente, que son cualquier resultado de mitigación posterior al 2020, es decir, desde el 2021, puede ser en toneladas de CO2 u otras métricas, pero se debe autorizar solo para dos usos, y uno es para cumplir con la NS de un país que compra, o para otros propósitos de mitigación internacional, como puede ser, por ejemplo, el sector aviero, el sector marítimo, a través, por ejemplo, de Corsia, el sector de aviación. Y lo que va a pasar ahora es que como todos tenemos metas, cuando uno transfiere, lo que tiene que hacer es un ajuste correspondiente de las emisiones en el inventario nacional para poder evitar doble contabilidad. Es decir, si yo como Chile hago un proyecto acá en Chile que se vende hacia afuera, que redujo, yo esas reducciones las tengo que sumar en mi inventario para poder netearlo, para que el otro país lo pueda contabilizar, y ahí surge la necesidad de poder generar regulación a nivel nacional que nos permita velar porque en verdad se esté vendiendo lo que corresponde para poder cumplir con nuestras metas nacionales finalmente. Entonces, ahora vamos directamente al anteproyecto. El anteproyecto surge del artículo 15 de la Ley Marco de Cambio Climático, donde nos guía hacia regular, a generar un reglamento del Ministerio de Medio Ambiente que determine las condiciones y requisitos necesarios para poder establecer como un marco en la cooperación establecida a nivel internacional del artículo 6 del Acuerdo de París, considerando el libro de reglas del Acuerdo de París que establece unos ciertos mínimos a nivel internacional de cómo deberían funcionar estos mecanismos. Y este libro de reglas ha tenido varias decisiones. Tuvo decisión en Glasgow, en la COP de Glasgow, tuvo decisiones en la COP de Charm y ahora vamos a las siguientes decisiones, ojalá este año en Bakú, pero establecen un mínimo que se utilizó para el reglamento como base, donde hablamos de características, qué es un ITMO, cómo se autoriza, qué es primera transferencia internacional, por ejemplo, condiciones de participación, reporte con transparencia, revisión, operación de algunas reglas, órganos, y eso es lo que se tomó ahora en cuenta para poder generar el reglamento. Entonces, al tomar esto en consideración, en el reglamento lo que van a poder encontrar son disposiciones generales donde se habla del ámbito de aplicación del reglamento, muy en línea con lo que se establece en la ley, a través de poder regular los certificados de reducción, absorción del artículo 6 del Acuerdo de París, definiciones generales para poder tener un entendimiento común, directrices y criterios. Esto más que nada yo diría que la columna vertebral del mercado de carbono en este ámbito, ahí yo les voy a dar un poco más de especificación, pero va muy en línea con criterios, por ejemplo, de establecer transparencia, ambición climática, evitar doble contabilidad, el respeto por los derechos humanos, indígenas, igualdad de género, derechos de la mujer, y también la adicionalidad, que es lo más importante, de que cumplan con ser adicionales a un cierto nivel. Luego hablamos del rol del Ministerio de Medio Ambiente en el mecanismo del artículo 6 del Acuerdo de París, cuál es nuestro rol como autoridad nacional designada y punto focal encargado finalmente de la implementación de este acuerdo del artículo 6 a nivel nacional. Luego en el artículo 5 se habla del Comité Nacional del artículo 6 del Acuerdo de París, donde se crea, debido a este tema del ajuste correspondiente, se hace necesario tomar una decisión informada, especialmente si sabemos que nuestra NS tiene un presupuesto de carbono, que también se divide en presupuestos sectoriales y que los ministerios sectoriales tienen responsabilidades de cumplir con este presupuesto sectorial. Por lo tanto, a medida que nosotros queramos decidir vender algo afuera, también tiene que haber un feedback de los sectores y también probablemente de los científicos en metodología, a ver si es que esto de verdad va a ser transable a nivel internacional para que a ellos igual les permita, a nosotros nos permita poder cumplir la ANS. Y eso también se regula en el artículo 6 de este reglamento, donde nosotros definimos y estamos dando la gobernanza para establecer tipologías de qué tipo de actividades de mitigación
van a poder ser transadas a nivel de artículo 6 del Acuerdo de París, su priorización y cuáles van a ser contraindicadas, y cómo esto se va a ir decidiendo, y después en artículo 7, normativa nacional e internacional aplicable, porque es algo que están dando, está en movimiento, por lo tanto tenemos que ir haciendo reconocimiento de las decisiones que se van a ir tomando aquí bajo la convención. Entonces aquí más que nada un resumen bien amplio en transparencia, por ejemplo, acceso a la información, difusión, reporte, ambición climática, prohibición de doble contabilidad más que nada para tener en mente de que no queremos que se contabilicen dos sistemas o se use dos veces, así que va a regular eso principalmente, y también el respeto a los derechos establecidos en el párrafo 11 del preámbulo del Acuerdo de París, más que nada para nosotros darnos una guía de cómo a través de indicadores vamos a ver que estas iniciativas cumplan con estos mínimos. Y después ya en integridad ambiental, mucho más amplia, pero en verdad lo que también tenemos que verificar, que los resultados sean sostenibles a largo plazo, que haya una minimización de fuga de carbono, de no permanencia, y también evitar el riesgo de impactos ambientales, sociales y negativos. Después ya está la adicionalidad, como le había comentado al inicio, que tiene que ser adicional tanto económica como en temas de mitigación. Acá un poco más en detalle de cómo hasta ahora cuáles serían las tareas del Comité Nacional del Artículo 6, está compuesto por el Ministerio de Medio Ambiente que lo preside. Hasta hoy en día, Relaciones Exteriores, Hacienda, Energía y Agricultura, que han sido parte de la Task Force Interministerial del Artículo 6. ¿Para qué? Para proponer tipologías de actividades, para emitir una opinión acerca de si una actividad o programa debe ser autorizada o aprobada, emitir opinión sobre metodologías de cálculo, cómo ellos ven a través de su experiencia, si está bien la metodología que se está usando o no, para poder calcular la reducción de emisiones o la verificación, y emitir opinión acerca de los acuerdos internacionales que va a hacer Chile, por ejemplo, en temas de estos enfoques cooperativos con otros países. Y luego, más que nada, en el artículo 6, yo creo que resaltar el criterio de adicionalidad a la NDC, porque nosotros como que asociamos la adicionalidad de mercado siempre con la adicionalidad económica y de mitigación, pero cuando estamos haciendo este ajuste correspondiente, vamos a hablar también de una adicionalidad a nuestras metas nacionales, porque no podemos vender todo lo que tenemos comprometido, porque si no, en el inventario no se va a ver reflejado. Entonces, primero uno adelanta una meta establecida, por ejemplo, en un plan sectorial de mitigación. Segundo, es nueva en su tipo, completamente fuera de lo que yo considere en mi plan sectorial o en mi NS para poder cumplirla. Y el otro, que está en discusión, que no es nueva en su tipo, facilita la implementación de un compromiso de la ANS, permite identificar o reducir barreras de entrada para poder viabilizar una medida de mitigación comprometida. Y en este caso, en el último, nosotros lo usamos para establecer las contraindicadas. Es decir, si un sector o un ministerio decide que hay una medida que sí o sí está para cumplir a nivel nacional, es una línea roja, por lo tanto está contraindicada y no se puede transar a nivel internacional. Vamos directamente a los que son los enfoques cooperativos de cómo se trata en este reglamento. Primero nosotros, que en el artículo 8 van a poder encontrar más o menos un contexto de qué es un mecanismo de enfoque cooperativo debajo del artículo 6 del Acuerdo de París. Van a poder encontrar más detallada de manera descriptiva cuáles son las etapas de poder tener un certificado de resultado de mitigación transferencia internacional. Luego nos basamos en la autorización de entidades participantes porque requieren una autorización para poder participar de este mecanismo. De ahí nos vamos a celebración de acuerdos entre Chile y otros países para ser parte de este mecanismo, porque enfoques cooperativos involucra la firma de un acuerdo de varias partes del Acuerdo de París. Puede ser Chile con Suiza, Chile con Singapur y así. Es más que nada una gobernanza procedimental para la firma de este tipo de acuerdos. Después de las metodologías que van a ser aplicables para este tipo de actividades, una solicitud de consideración previa, es decir, yo digo, hoy tengo esta idea, la voy a proponer, aquí se habla de cómo se hace la solicitud, cuáles son los requisitos mínimos, cómo debería ser este procedimiento, en qué momento se va a rechazar, cuáles son las condiciones. Y luego en el párrafo 5, ya más detallado y con más detalle, la autorización y el registro de una actividad de mitigación, es decir, cómo se solicita una autorización de una actividad de mitigación, qué documentos tiene que entregar, cómo lo tiene que entregar, cuánto nos demoramos, cuáles son los plazos, todos esos detalles los van a poder encontrar en el párrafo 5. En el párrafo 6 ya ejecución. ¿Quiénes son los responsables de ejecutar la actividad, de monitorear, de reporte, de verificar la actividad, a quién le tienen que informar y cómo se va a ir viendo ese reporte de las emisiones que de verdad se vieron, cuáles son las responsabilidades? Eso es lo que se puede encontrar en el párrafo 6. En el 7, el procedimiento directo de la autorización de este resultado de mitigación para que pueda ser transferido internacionalmente. En el 8, el registro de estos resultados de mitigación es donde nosotros ya damos como este paso de fue emitido, está registrado.
En el párrafo 9 ya pueden encontrar de que si ya está emitido y registrado, cualquier entidad puede hacer el proceso de solicitud para poder transferirlo y usarlo. Y es ahí donde se regula en el párrafo 9. Y luego, como nosotros hablamos de transparencia, todo este enfoque se regula a través de la transparencia también de informes y de información. En el párrafo 10 van a poder encontrar qué información relacionada se tiene que reportar, quién es el responsable de esa información y finalmente cómo nosotros le vamos a estar enviando ese informe a la Convención Marco. Y en el párrafo 11, porque algunos acuerdos actúan como estándar único, así como nosotros lo revisamos, nosotros vemos los informes, pero hay otros acuerdos con otros países que solo toman un certificado, un estándar internacional y lo homologan, como ocurre hoy en día con el impuesto verde. Y ahí también se regula en el párrafo 11 cuáles son los requisitos para homologar estos certificados que vienen de otros estándares internacionales. Luego en el artículo 6.4, un poco más sencillo, ya que este es un mecanismo que está administrado por la Secretaría. Por lo tanto, en el artículo 54 van a poder encontrar el resumen más detallado de qué estamos hablando cuando nos referimos a 6.4. Luego, cuál es el rol como Ministerio de Medio Ambiente bajo este mecanismo, que ya está por lo menos designado como una autoridad nacional designada. El rol del órgano supervisor, más que nada de manera descriptiva, para que se pueda entender cuál va a ser la diferencia entre el rol del Ministerio de Medio Ambiente y el rol del órgano supervisor, que ve y que establece reglas, procedimientos, estándares que deben cumplir las desarrolladores que quieren finalmente registrar una actividad en este mecanismo. Y luego en el párrafo 1, 2 y 3 van a poder encontrar cuál es el rol del Ministerio de Medio Ambiente en estas acciones. Primero, la solicitud de autorización de entidades públicas o privadas está muy en línea con lo que establecimos para 6.2. Luego en el párrafo 2 van a poder encontrar procedimientos para la generación de un certificado de absorción de emisiones, donde nosotros tenemos que aprobar la actividad y mandarles información al órgano supervisor y a la secretaría. Y en el párrafo 3 más detallado va a estar los resultados de mitigación y certificado, es decir, el momento en el que a nosotros nos dicen este certificado quiere venderse a nivel internacional para la ANS o para otros usos, entonces necesitamos que se autorice. Y ese es lo que está regulado en el párrafo 3. Y aquí normalmente no se habla de ellos, pero acá en el artículo 6, debido a que es un mecanismo que está hoy en día ya andando, los transitorios son importantes igual tomarlos en consideración. Primero, nosotros tenemos un transitorio para registro, que es bastante más sencillo, cesar el registro internacional de la Secretaría, si es que no tenemos un registro nacional, para poder hacer el seguimiento correcto a estos resultados. La transición de actividad del mecanismo de desarrollo limpio al mecanismo del artículo 6.4, que va a estar a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, pero que deja claro que si un certificado requiere ser autorizado, debe cumplir con los requisitos para los mismos que los resultados de mitigación de transparencia internacional, es decir, una adicionalidad a la NDC. Luego, ¿qué pasa con los acuerdos de implementación e interés que ya son suscritos por Chile con anterioridad y con anterioridad a la dictación del reglamento? Y en este caso habla de la vigencia de esos acuerdos y la posible modificación si es que no están en línea con el reglamento. Y son conversaciones que hoy en día se están teniendo con los países. Y luego, la validez de las actividades de mitigación que ya han sido autorizadas, la disponibilidad de una plataforma electrónica y el artículo 8, creo que importante, es que este reglamento solo regula el rol de Chile como país host, como país anfitrión que vende, pero se dejó estipulado un tiempo para poder tomar un reglamento que defina y regule y establezca los límites para el rol de Chile como país adquiriente, en el caso de que ya sabemos que tenemos una ANC ambiciosa y finalmente igual hay que regular ambos roles. Eso es por lo menos un resumen bastante breve de lo que es el reglamento del artículo 6 y quedo atenta si es que hay espacio para preguntas. Muchas gracias, Cristina. ¿Puedes dejar de compartir eso para volver a verte? Gracias. Ya, entonces, tomamos primero todas las preguntas y comentarios y después te damos la palabra a ti. Pilar y después Rodrigo. Y Jorge. Hola, buenos días, muchas gracias por la presentación. Está bien clara, explicar cosas difíciles. Comentarle entre paréntesis que el video que subieron de la presentación de la conversación no me voy a contar. Entonces,
Es muy un comentario, como que llega muy parte muy en el fondo de- del tema. ¿El webinar? El webinar, sí. No, me dijo si era mamá. Sí, por si acaso, sí, hay como que yo dije, se lo voy a compartir a los socios de la cámara, Claro, webinar. y fue como, chuta, ¿cómo le muestro esto? Como que faltó la primera parte del contexto que es parecido al que dio ahora Cristina, pero sé que no me gusta, pero es como un comentario para Ya. pero que igual se ven hartos sus webinars, son muy útiles también para poder hacer observación. Con respecto al reglamento en general, si bien como comentarios súper generales, como, si bien es un sistema para generar incentivos, es un poco incentivo, como que queda un poquito, como que es distinto una cosa firme a una cosa rígida, que es un poquito rígido y está muy restringido a proyectos demasiado grandes que corresponden también, no sé, pues si le tiramos por ejemplo el sistema de evaluación ambiental, corresponde a un universo chiquitito de proyectos que podrían, que compensan generalmente emisiones, cosas así. Entonces, y además como todo este sistema de compensación de emisiones que han partido y que han estado un poco más centrados en el sector eléctrico, del sector que vengo yo, que es la construcción, igual nos gustaría poder sumarnos, pero está siendo un poco difícil el lenguaje, cómo poder acceder. Por ejemplo, nosotros como Cámara de la Construcción, el 60% de nuestros socios son pymes. Entonces esto es algo que cuesta que permee y que puedan acceder a otro tipo de financiamiento y que se genere este mercado también. Entonces, como es un comentario general, con respecto a cómo conversa esto también como este sistema de autorizaciones por ejemplo, si es que se puede como reutilizar, la mala utilización de la palabra, como reciclar lo que ya por ejemplo, se haya evaluado en una evaluación ambiental, para no volver por ejemplo, que ahí había una descripción de las iniciativas, por ejemplo, que tienen que tener una línea base. Como se puede utilizar nuevamente lo que ya se utilizó, lo que ya está validado por otros organismos del Estado, de manera de poder hacer un poco este sistema de autorizaciones un poco más fluida. También como este sistema de autorizaciones está como no tiene un sistema de abogado, pero como un sistema de procesal, como un proceso especial, y esto va a terminar siendo radicado como la ley de procedimiento administrativo, que a veces no le queda muy cómodo al Ministerio del Medio Ambiente, porque es una ley muy antigua, han tenido discusiones también respecto, por ejemplo, cómo les aplica la ley de médanos urbanos, porque hay como no están fijados esos términos como especiales para este tipo de cosas, y dado que son iniciativas y que es algo como fluido y que pueda como generarse, tener mucha innovación y todo, y mucha ciencia, quizás la ley de procedimiento administrativo que un poco va a pegar, no le queda un poco. Es como voy a tratar. Gracias. Rodrigo Esteves. Gracias, ministra. Disculpe si que hay un poquito de ruido de fondo donde estoy yo. Eh, Lamentablemente algo pasó con mi audífono que no pude escuchar bien a Pilar. Entonces, disculpe si repito algo de lo que ella planteó porque no lo pude escuchar bien. Eh, Mira, yo tenía 3 o 4 puntos que quería poner sobre la mesa. Gracias por la presentación, bastante clara. Tengo algunas dudas respecto a si es que se proyecta alguna manera cómo opera este mercado, en términos de, especialmente me refiero en términos de estos acuerdos de cooperación. Si hay una proyección o experiencia internacional respecto a cómo se da este balance, ¿ya?, de venta y compra de bonos, particularmente de países más chicos como nosotros frente a países más grandes, y cómo este potencial desbalance en términos de lo que sale con respecto a lo que entra en términos de bonos a Chile, si puede afectar nuestras metas. Esa por un lado, no sé si me explico bien, pero esa es una de las dudas que tengo. La segunda, y entiendo que no puede ser posible responderlas todas, pero las que puedan ser posibles, se dice si se puede profundizar un poco en estos métodos de verificación de las certificaciones, ¿verdad? Es decir, bueno, que realmente estos bonos sean reales y verificables, y no solo aquellos bonos que emite Chile, sino también aquellos que potencialmente se comprarán hacia Chile. Porque, bueno, hay experiencias internacionales que muestran ciertos riesgos en este respecto.
También, no sé si se ha evaluado, ministra, cuáles son la demanda que esto requiere para el ministerio, en términos de recursos, de capacidad humana, ¿verdad? ¿Qué significa esto en términos de presupuesto y recursos humanos? Porque en algunas líneas, yo que trabajo más en el mundo pesquero, hemos visto que algunos proyectos de ley, luego en esa parte operativa, cuesta mucho implementarlos porque no se evalúa bien las implicancias que esto tiene en términos de recursos humanos, de capacidad y presupuesto. Y por último, o sea, en realidad 2 puntos más, si es que se piensa garantizar de alguna manera la transparencia respecto a la información sobre esta transferencia. ¿Qué tan público o no público es la información sobre lo que se transfiera para adentro y para afuera de Chile? Bueno, esos son los 4 o 5 puntos que quería poner sobre la mesa, ministra. Gracias. Gracias. Está bien. Jorge acá pidió la palabra, después Carlos y después Gladys. Gracias, ministra. Pido excusas que estoy un poco disfónico. A ver, lo primero es que señalar que ayer era el plazo de la consulta pública del CIA, así que hicimos entrega de observaciones por escrito para todo el reglamento. Y lo segundo es que el potencial de este instrumento puede ser muy relevante. Nosotros hemos efectuado distintos análisis y hemos buscado también jugar un rol de contribución desde SOFOPA, desde el Centro de Medio Ambiente, para estos fines, dado que tienen un potencial muy valioso respecto a la costo-efectividad, en el fondo, cómo cumplir las metas, sea de la NDC o que pudiesen existir. Y desde esa perspectiva, más allá de los debidos resguardos, que a propósito de lo que señalaba Rodrigo, para que esto opere bien, perdón. Igual le quería agradecer a Cristina la presentación y también felicitar al Ministerio, porque dado los tremendos desafíos de la adaptación y mitigación climática, la verdad es que no podemos minimizar o renunciar al uso de ningún instrumento que esté a nuestro alcance. Entonces, yo creo que los instrumentos económicos, como decía Pilar hace un rato, son sofisticados, son complejos, requieren información a veces mucho más detallada, pero naturalmente que el impulsarlo ha sido en los últimos años una decisión más de Estado, y eso yo quiero valorar, porque, como decía, tiene un potencial muy relevante. Hicimos presente, Cristina y ministra, las observaciones, no obstante, destaco 3 que nos parecen estructurales. Uno es que del texto del reglamento, muchas veces pareciese, y se puede precisar, hicimos algunas sugerencias, que el concepto de adicionalidad pudiese prestarse para algunas confusiones. En particular, estamos muy de acuerdo con que delimitar lo que decía Cristina hace un rato como la línea roja es adecuado, es necesario, es una definición que es atingente. No obstante, el solo hecho de que un proyecto se encuentre aludido, contenido en la NDC, no debiese ser una indicación de afectación de la adicionalidad. Y eso se pudiese confundir. Un proyecto puede estar dentro de la NDC y ser completamente adicional en base a los criterios de estándar internacionales. Esa delimitación nosotros creemos que es relevante de precisar en el reglamento, y hemos hecho algunas propuestas de cómo abordarlo. Respecto de lo mismo, y como un segundo punto, tal como decía, ha sido un punto Rodrigo, esto requiere de un estándar de información que es de otro calibre, digamos, de otra dimensión.
Y si bien el reglamento valoramos que establezca instancias de involucramiento del sector privado, creo que este espacio es particularmente propicio para fortalecer esa colaboración. Entonces, nosotros de hecho ya presentamos en el marco de la colaboración con Suiza. ¿Perdón? No sé si... Ya. Acerca este micrófono. Sí, perdón a los consejeros si no se escuchaba, estoy un poco difónico, pero señalaba que nosotros estamos propiciando la elaboración de programas, precisamente por lo que señalaba hace un rato Pilar. Los costos de transacción cuando se abordan por proyectos específicos suelen ser más altos, y aquí hay estrategias también de agrupación que hemos efectuado en otras instancias asociadas a los temas de uso de mecanismos de mercado y que estamos también presentando. Nosotros presentamos como SOFOFA un proyecto en el marco de la colaboración con Suiza, particularmente focalizado en los desafíos de almacenamiento de energía y naturalmente que nos interesa involucrar a proyectos de distinta escala. En ese contexto refuerzo la necesidad de una colaboración bien estrecha con el sector privado. Aquí nosotros hemos levantado información a veces bien precisa, estamos realizando estudios y también metodologías que pueden ayudar en esta dirección. Muchas veces la información asociada a estos sistemas, como decía, suele ser limitada y por lo tanto requieren de algunos análisis más en profundidad. Nosotros estamos disponibles para ello, hicimos un análisis en profundidad asociado a los desafíos de almacenamiento, que es un buen ejemplo, pero pueden haber otras dimensiones también. Y finalmente recalco un tema que es bien importante, que es la necesidad de armonización de una serie de políticas e instrumentos con la puesta en marcha de este sistema. Eso es un desafío bien complejo porque Chile, lo he dicho en otras ocasiones, hoy no es objeto de recibir beneficios internacionales por su categorización como país, y sin embargo este es un mecanismo que puede facilitar la transferencia tecnológica y naturalmente acelerar el compromiso de las metas. Uno puede definir en el reglamento, y eso en base a lo que señalaba Cristina, lo que es factible o que el país se define la posibilidad de vender, por ejemplo, internacionalmente, pero eso no significa limitarlo a priori per se. Y desde esa perspectiva, creemos que también hay una oportunidad, por ejemplo, hay regulaciones en curso, particularmente asociadas a rellenos sanitarios, que podrían, por ejemplo, afectar la adicionalidad de una serie de proyectos. Eso es bien importante, sobre todo cuando hay, digamos, sectores regulados que no tienen los elementos o los tienen de manera muy limitada para hacer inversiones en mitigación. Entonces ahí hay un desafío de armonización que es bien transversal. No se limita a este reglamento, sino a cómo conversa este reglamento con otras regulaciones. Y en eso nuevamente estamos disponibles para ayudar a dar trazabilidad y levantar aquellos puntos que puedan constituir afectación. No me quiero extender mucho más, ministra, porque hicimos, como decía, observaciones por escrito, pero creo que naturalmente esto es un tremendo avance. Yo creo que si lo trabajamos de manera adecuada y con información precisa, que evite la doble contabilidad y que mantenga la integridad del sistema, bien aprovechada, una tremenda oportunidad para acelerar el cumplimiento de las metas. Eso, ministro. Gracias. Carlos y después Gladys. Muy bien, muchas gracias, ministra. Yo voy a ser breve porque, entre otras cosas, tengo todos los incentivos para ser breve porque tengo una reunión en pocos minutos en otro lugar en la universidad. Quisiera agradecer a Cristina por la presentación primero y compartir un par de ideas, digamos. Lo primero, a mí me parece que es una muy buena noticia el que se esté avanzando en el diseño e implementación de este mecanismo, porque agrega flexibilidad para el cumplimiento de metas.
Y esa flexibilidad involucra la posibilidad de reducir costos, de lograr esas metas. Entonces, yo veo con muy buenos ojos, digamos, estos avances. Hay un par de cosas que quisiera plantear que pueden ser motivos de preocupación en estos sistemas, ¿no? Y yo estoy un poco inspirado en los sistemas de permisos de emisión transferible que llevan mucho más tiempo, digamos, a nivel internacional funcionando, digamos. Entonces, lo primero es, esto involucra el desarrollo o la profundización de mercados, ¿verdad? Mercados nuevos o que ya están funcionando, pero que se van a expandir. Y entonces, quería consultar si el reglamento considera o va a considerar alguna forma de reducir los costos de hacer este desarrollo y de profundizar estos mercados, que tienen que ver básicamente con, por ejemplo, reducir los costos de búsqueda en un mercado, ¿verdad? Que los compradores quieren encontrar vendedores, los vendedores quieren encontrar compradores, eso es costoso a veces, digamos. Entonces, si hay alguna forma contemplada en el reglamento que se está discutiendo para ayudar a los posibles agentes que quisieran participar en este mercado a reducir esos costos. Otros costos relacionados tienen que ver con la formalización de las transacciones. Eso a veces toma tiempo en términos procedimentales, digamos, y eso puede desincentivar la participación. Entonces, un tema es cómo reducir los costos para desarrollar y profundizar el mercado. El segundo tema, que parece que es importante, sobre todo porque hay elementos novedosos aquí que tienen que ver con la participación internacional, ¿verdad? Países anfitriones, agentes que residen en países anfitriones, países adquirientes, agentes que residen en países adquirientes, y tiene que ver con la verificación del cumplimiento y las consecuencias del incumplimiento, de las infracciones. Y entonces, yo quisiera preguntar, digamos, si es que este reglamento considera de manera explícita o va a considerar de manera explícita cuáles van a ser las consecuencias si se cometen infracciones dentro del sistema. Sobre todo pensando en la dificultad que va a involucrar el hecho de que van a haber aquí partes internacionales relacionadas, digamos, y eso es más difícil, ¿verdad? Es más difícil en términos de que no es claro cuál es la institucionalidad que se puede usar para inducir a los agentes que participen a obedecer, digamos. Ese es un segundo tema. Un tercer tema tiene que ver con algo ya se mencionaba, los registros de las transacciones. O sea, ¿qué información se va a incluir? En particular, una cosa que yo creo que es siempre importante considerar que debe estar de manera explícita, es importante tener un seguimiento de los precios, porque se está desarrollando un nuevo activo y eso los precios son una señal muy importante de cómo está evolucionando el mercado. Entonces, precios, valor de las transacciones, quiénes están comprando, quiénes están vendiendo. Imagino que pueden haber dificultades en el sentido que esto puede dar origen a mercados secundarios, ¿verdad? Alguien puede comprar un bono, pero después puede volver a transarlo en otro mercado, buscar nuevos compradores. Entonces, el asunto de la información me parece que es importante. Y lo último que quisiera plantear, y está relacionado de cierta forma a lo que planteaba Rodrigo Esteves previamente, es si hay alguna idea acerca de cuáles son los costos de administración del sistema. Porque bueno, todo sistema regulatorio nuevo o que se amplía, en fin, va a involucrar personal, va a involucrar estudio, va a involucrar generación de informes, etcétera. Hay un montón de ítems de costo de transacción. Entonces, si hay alguna idea de cuánto cuesta la administración de este sistema, cómo se va a financiar la administración del sistema y quién va a pagar los costos de administración, particularmente pensando en que aquí va a haber participación privada, digamos. Y uno podría pensar en principio que hay buenas razones para pensar de que los privados o los componentes privados tendrían que pagar, digamos, por razones de eficiencia, por razones de equidad, en fin. Ya, esos serían los puntos que quisiera plantear. Muchas gracias de nuevo por la presentación a Cristina. Gracias, Carlos. Gladys. Ok, muchas gracias, ministra. Primero agradecer la presentación de Cristina, sobre todo para los que estamos más alejados de este tema, que se explique en una forma tan clarita y bien precisa, muy interesante. También me gusta mirar todo este tema de mecanismo y cómo se está armando toda esta estructura del anteproyecto, pensando todo en el problema del metano, ¿no? Que se planteó ya claramente en la última COP. Y yo quisiera hacer una sola puntualización en este tema. Me llamó mucho la atención que la estructura del anteproyecto de reglamento en el artículo 5 estuvieran varios ministerios. Evidentemente está liderando Ministerio de Medio Ambiente, Exteriores por el tipo, ¿cierto?, de transacciones que vamos a hacer de los distintos proyectos, Hacienda, Energía, Agricultura.
Y aquí, precisamente en este punto donde se proponen tipologías de actividades para mitigar, me llama mucho la atención por todo el problema que está teniendo Chile y por toda la adaptación del cambio climático, del ciclo del agua que vamos a tener que tener de adaptación, que no esté el Ministerio de Obras Públicas, ¿vale? No solamente en el tema de cómo vamos a producir agua, y aquí aparecen todas las desaladoras y todo el tema cómo se va a producir la energía para esa desalación, que no es un tema menor, pero también a mí me preocupa, sobre todo por la generación de metano, de cómo se estén tratando las aguas servidas después, ¿ok? Hay tecnologías que cada vez se están implementando más en el territorio, sobre todo en las zonas rurales, que no tenemos todavía resuelto todo el problema, que no se tiene contemplado las emisiones no solo de metano, sino de óxido nitroso. Y eso, como la forma de evaluación económica en Chile es solamente sumar cuántos metros de PVC, cuántas toneladas de piedra o grava, cuánto cemento, etcétera, nadie evalúa el costo de eso económicamente y considera el impacto ambiental de eso. Entonces, me llama la atención que aquí no esté también quizá el Ministerio de Obras Públicas. Bueno, pensando también en todo lo que hay y que tiene que ver, yo estoy hablando del agua, estoy más cercana de eso, pero también todo lo que corresponde a este ministerio, que es un ministerio muy grande también con temas de infraestructura. Eso sería de mi parte. Gracias. Gracias. A ver, voy a yo referirme como muy brevemente, y después le doy la palabra a Cristina que responda más detalladamente. Yo quería recordar de que, a ver, efectivamente Chile está con este reglamento abriéndose a poder aplicar, utilizar este artículo del Acuerdo de París. Por otro lado, también tenemos vigente la ley de impuesto verde, que ahora tiene la posibilidad no solamente de pagar el impuesto, sino que de compensar. Y por lo tanto, estos son dos aspectos de un mismo tipo de mercado que se pueda ir creando. Pero lo que hay que recordar es que, dado que nosotros tenemos compromisos nacionales en nuestra NDC, y no solamente eso, sino que cada 5 años tenemos que revisarlo, y tenemos que revisarlo hacia mayor ambición, hay que ser muy cuidadosos que nosotros tomemos proyectos con un país X que venga a reducir aquí en Chile emisiones, las va a poder contabilizar ese país, no Chile, de que no esté reduciendo cosas que nosotros de todas maneras también podríamos estar reduciendo, y por lo tanto se nos va a hacer más difícil cumplir con nuestro compromiso nacional, que además acabamos de abrir el proceso ya formal de actualización de nuestra NDC, vamos a estar todo este año hasta el próximo año revisando, ¿no? Y recordemos que tenemos que ser más ambiciosos, así como muy en concreto el presupuesto de carbono de Chile para la década 2020-2030 es de 95 mil millones de toneladas de CO2 equivalente, y ahora vamos a tener que ver el presupuesto 2025-2035 y tiene que ser menos de 95, tiene que ser 94, 90, 93, no sé. Eso. Y para eso obviamente vamos a tener que cada vez mirar acciones que van a ser un poco más difíciles que la vez anterior, y por lo tanto utilizar este mecanismo en que otro país venga a mitigar algo que nosotros podríamos hacer. Tenemos que ser cuidadosos de que no se nos vaya a ser más difícil a nosotros después mitigar. Pero sí pensando de que nos pueda ayudar a generar una cierta infraestructura, unas ciertas condiciones habilitantes que después a nosotros nos permitan tomar decisiones más. Así como un ejemplo, obviamente, por ejemplo, nosotros quizás no estamos pensando en construir un metro en Concepción o en Puerto Montt, pero si alguien quiere hacerlo, eso sería una mitigación importante que nosotros no haríamos. Pero entiendo, Cristina, de que Energía estaba proponiendo un proyecto de generación eólica en Aysén, porque nosotros, o el Ministerio de Energía, no está pensando en mitigación fuera del sistema interconectado. Así que eso sí sería adicional.
por ejemplo. Sí. Sí, agregando a lo que acaba de decir la ministra, ese proyecto, por ejemplo, es porque el Ministerio de Energía no tenía estipulado la descarbonización en el sistema mediano, y además de eso, la adicionalidad de ese proyecto se ve debido a que se tenía estipulado 9 megawatts y llega a 30, por lo tanto lo que se está transando son solo 21. No es el proyecto completo y más que nada es el tema de la adicionalidad que tiene cada proyecto. Cristina, espérate, que Pilar quiere decir algo, pero ya, dale. En relación a lo que planteó Gladys, respecto a la participación del MOP, creo que es muy importante en alto sentido. Y por otro lado también, como que es un sistema de incentivos en donde participa lo público y lo privado. Quizá en este sistema como que el comité puede, en el reglamento puede como tener invitados, quizás tener como asegurarnos que inviten a las personas que van a intervenir y no como las instituciones, las personas se van y las instituciones quedan, asegurarnos de que por lo menos, no sé, pues si van a generar incentivos para el privado, estar consultándoles de manera periódica si esto está sirviendo o no. Si esto, cómo podemos ir ajustando. Pero recordemos que este es un artículo para transacciones internacionales, no nacionales, ¿ya? Sí, sí. Ahora, todos nuestros planes de mitigación, nuestros compromisos nacionales nomás van a requerir una fuerte cooperación, o sea, esto lo va a implementar los privados. Entonces, no, claro, pero como quizás como, creo que era el artículo 5, no me acuerdo el reglamento, que establecía como que podían tener como invitados, quizás no de manera fija, que yo entiendo que tiene que ser una cosa como más intersectorial, pero quizás que estén como, esos invitados como que tengan un mínimo de con quien interactuar, por así decirlo. Sí, creo que me voy a adelantar un poco, pero más que nada para responder la pregunta a Gladys y la pregunta a Pilar con anticipación. Dentro del Comité Nacional de Artículo 6, más que nada está transicionando desde lo que ya existe y la experiencia que tenemos con el MNL a lo que tenemos hoy en día, y bajo la gobernanza que se está planteando también es poder tener un rol tanto de los ministerios sectoriales que tienen un cierto nivel de responsabilidad con el presupuesto de carbono, y también un consejo como asesor finalmente que sirva para poder ir consultando a medida que vayan surgiendo dudas, por ejemplo, en metodología, cómo se va dando. Apoyando lo que decía la ministra, el mercado internacional se mueve mucho más fácil que el mercado nacional, que requiere un trabajo bastante más directo con el sector privado, pero de todas formas, igual este consejo asesor debería involucrar a los actores relevantes, stakeholders, que tienen un nivel que nos ayudarían a la toma de decisión del Comité Nacional. Y en el ámbito de la consideración de los ministerios sectoriales, yo igual le pasaría la palabra a Amanda, que eso fue ya visto a nivel jurídico. No, en relación con la composición del Comité Nacional del artículo 6, se tomó la decisión de incorporar a los ministerios que están actualmente trabajando con la Task Force del artículo 6, pero se contempla la posibilidad de invitar ministerios que acepten conformarlo de manera permanente. Y eso daría la posibilidad de que el MOP, si está dentro de su esfera de interés, se integrara efectivamente al comité. Gracias. Cristina, ¿te quieres referir a algunos otros comentarios, preguntas? Sí, gracias, ministra. Sí, podría referirme un poco al detalle. Sí, voy a intentar bastante rápido. Respecto a los proyectos pequeños, igual que los estándares internacionales, existen programas de actividades que reducen los costos operacionales a que varios proyectos pequeños puedan postular. Entonces, ese es uno de los ámbitos. En tema del balance de cooperación con otros países, que nosotros somos más chicos, ¿no? Va a depender mucho de cómo nosotros generemos este mercado y evaluemos la integridad ambiental de los proyectos, como el valor de las metas que decidamos transar. Respecto a la adicionalidad, como decía la ministra también, nosotros tenemos ahora la responsabilidad del ajuste correspondiente, por lo tanto hablamos de una adicionalidad a la ANS. Igual hay temas en los que se pueden avanzar medidas, pueden bajarse barreras de tecnología, o en verdad una medida que se quiere impulsar a través del Ministerio Sectorial por ahora para poder
gatillar el mercado, como puede pasar, por ejemplo, con almacenamiento. Y esa es una de las conversaciones que se da y que se va a establecer en el artículo 6 del reglamento a través del Comité Nacional de Artículo 6. Y, por ejemplo, lo que nos pasa con las normas, como decía igual la ministra, estas normas son parte del Plan Sectorial de Mitigación de Salud para los rellenos sanitarios. Por lo tanto, lo que intentan hacer es cumplir con la reducción de metano a nivel nacional. Y la mayoría de estos tipos de proyectos, ya que están evaluados en el plan sectorial, son para mercados o instrumentos económicos nacionales y finalmente pierden adicionalidad a la ANS en el mercado internacional. Por lo del estándar de información, nosotros, debido a que estamos bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas, tenemos que hacer un reporte inicial con información del acuerdo y de las actividades, un reporte anual con la información de todos los certificados, así a quién le estamos vendiendo, a quién se lo estamos transfiriendo, está autorizado para qué uso, bajo qué condiciones, y toda esa información va a estar pública en una plataforma que se llama CART, que la va a llevar la Secretaría de la Convención Marco, así que toda esa información la van a poder encontrar de manera pública a través de la Secretaría. En temas de formalización de transacciones, por ejemplo, verificación, la búsqueda de un comprador y un vendedor, como estamos hablando de acuerdos, por ejemplo, en 6.2, los compradores y los vendedores normalmente son una conversación entre los países que armamos espacios de cooperación para poder generar interacciones entre ellos, muy parecido a lo que se está dando con el JCM de Japón, pero esto ya replicado en otros niveles. 6.4, solamente para tomar en cuenta, es un estándar muy parecido a Gold Standard Berra, entonces puede involucrar proyectos nacionales o proyectos internacionales si se decide autorizar ese certificado, pero de por sí nosotros no podemos involucrarnos en los costos transaccionales de operación del estándar que la Secretaría va a decidir cobrar. Y dentro de ese ámbito, nosotros igual estamos abiertos y revisando alternativas para poder, a través, por ejemplo, del mecanismo del artículo 6.2, evaluar posibles costos de administración del sistema para los temas de las tasas que podrían venir involucradas para poder mantener el servicio, pero es algo que todavía se está conversando. Y tengo acá, ya respondiendo del MOP, creo que eso sería de manera general, no sé si se me fue uno, pero no tenía todo anotado en detallito, pero creo que contestaba lo de recursos humanos y los servicios en esa última pregunta. Pero más que nada dejar claro que aquí lo único que va a establecer bien el reglamento es poder cumplir con la integridad ambiental y también permitirnos a nosotros un enfoque de impulsar a través de instrumentos económicos nacionales que estos instrumentos faciliten la implementación de nuestra ANS y a través de este mecanismo internacional usarlo como complemento para poder ir más allá de lo que nosotros tenemos comprometido, bajar barreras y también o dar inicio a un cierto nivel de mercado como pasó ahora con el sistema de Aysén y pasa con algunos de los proyectos que, por ejemplo, consideran buses eléctricos en sistemas rurales, temas que en verdad los ministerios sectoriales saben que no van a llegar más allá. ¿Por qué? Porque la idea es dejar las medidas más costo efectivas para nivel nacional, para poder llegar con medidas menos costo efectivas, que sabemos que los países tienen impuestos mucho más grandes y están dispuestos a mover valores más grandes asociados a ellos, a que sean vendidos hacia afuera. Mucho más que esto, hay algunos países que nos apoyan bajo estas cooperaciones con desarrollo de metodología. Suiza, por ejemplo, si uno postula, te entrega un monto más o menos de $150.000 para poder desarrollar la idea del proyecto. Entonces, todas estas cooperaciones, de cierto modo, van a facilitar igual para ciertos actores poder participar del mercado internacional mientras se cumplan, bueno, con los requisitos específicos. Y yo creo que ya en un momento de que surja el reglamento, vamos a poder hacer como capacitación y poder entregar guías claras para poder participar de este tipo de mecanismos. Muchas gracias, Cristina. Un último comentario. Ayer también hicimos el anuncio junto con el Ministerio de Desarrollo Social, o más bien el Ministerio de Desarrollo Social hizo el anuncio del aumento del precio social del carbono a prácticamente el doble del valor, y además viene con una curva de aumento al año 2030. Y eso también va a incentivar proyectos que antes no iban a tener su RS, su rentabilidad social, van a tener rentabilidad social ahora, y
Así que va a mover la inversión pública por lo menos también. Ya, muchas gracias, les damos ahora la palabra. Tenemos media hora más, tenemos 23 minutos solamente nos quedan. Pero la presentación, creo que podemos hacer la presentación y dejamos las consultas para una sesión extraordinaria, ¿te parece? Sí. Perdón, ¿qué es lo que era? Yo me retiro. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias, Titi. Buena presentación. Gracias. Sí, ¿ya? ¿Sí? Muchas gracias a los miembros del Consejo, muchas gracias, ministra. Nosotros vamos a presentar la revisión de la norma primaria de calidad ambiental para MP 2,5. Este es un anteproyecto de una norma que ya lleva más de 12, 13 años sin haber sido revisada por el Ministerio de Medio Ambiente. Esta norma es sumamente importante para la estrategia de contaminación del aire de Chile, pero también tiene beneficios climáticos por reducción de carbono negro y también tiene otros beneficios muy importantes que lo veremos también en la GIE. Yo soy Cristian Torres, jefe del Departamento de Planes y Normas de la División de Calidad del Aire, y va a presentar aquí Juana Muñoz, también de la sección de normas del mismo departamento. Dale, Juan. Muchas gracias, Cristian. Y bueno, el objetivo de la presentación es dar a conocer el anteproyecto de la norma y primero dar un contexto del proceso normativo, definir qué es materia particulada 2,5, en qué está la norma vigente y entrar de fondo en el anteproyecto. Y después dar un resumen de las guías del anteproyecto. Para entrar en contexto, esta norma de materia particulada 2,5 es una norma de calidad primaria, ya que se mide en el ambiente y su objeto de protección es la salud de las personas. Para poder realizar este documento, se sigue lo estipulado en el reglamento para la dictación de normas y planes, que es norma de calidad y de emisión. En él se establecen las diferentes etapas que conlleva la revisión, la cual se inicia con una resolución de inicio, y en el proceso de anteproyecto se realizan comité operativo, estudio antecedente. Todo ello lo pueden encontrar en el expediente de la norma, que está en las actas, la presentación, el estudio, está todo el detalle ahí. Y la elaboración del anteproyecto finaliza con la publicación del anteproyecto en el diario oficial y en el diario de circulación nacional. Con ello da inicio el proceso de consulta pública en el cual nos encontramos ahora, el cual se extiende del 15 de abril al 11 de julio. En él se realizó ya un webinar abierto, estamos realizando ahora diferentes talleres regionales y también está este proceso de presentarlo al Consejo. Y con ello después se realiza el proyecto definitivo, donde se toma en consideración todas las observaciones presentadas y se elabora este proyecto definitivo. Ya entrando de fondo en el tema, ¿qué es el materia particulada 2,5? Este es un contaminante atmosférico que corresponde a partículas líquidas o sólidas en suspensión con un diámetro aerodinámico menor a 2,5 micrómetros. Ahí en la imagen se ve una representación del tamaño de la partícula comparándolo con el cabello humano, donde se ve el puntito rojo en el corte transversal del cabello, el tamaño reducido de esta partícula. Debido a su tamaño reducido, estas pueden ingresar al organismo y producir diversos efectos de la salud, tanto crónicos como agudos, donde los principales es un aumento en el riesgo de la mortalidad, incluso en cáncer respiratorio y diferentes problemas cardiorrespiratorios en las personas. La composición química de este materia particulada 2,5 va a ser variable a lo largo de todo el país, ya que depende de su fuente emisora. Y por fuente emisora tenemos tanto de origen antropogénico, es decir, de origen producidos por el hombre, y de origen natural. En origen antropogénico la podemos dividir entre industria, transporte y calefacción. Y por origen natural tenemos acción del viento por erosión del material o resuspensión del mismo, erupciones volcánicas de la vegetación, donde tenemos el polen, y también contamos con los incendios forestales, que son una fuente importante de emisión de materia particulada 2,5.
Y además contamos con una formación secundaria, gracias a sus gases precursores. Esta formación se realiza en la atmósfera. Una vez emitidos estos gases, reaccionan y forman estas partículas conocidas como material particulado 2,5 secundario. Como bien mencionó Cristian, nosotros tenemos una norma vigente desde el año 2011, bueno, pero en vigor del 2012, pero la cual establece los valores normativos en la temporalidad anual, diaria, y además establece niveles que determinan situación de emergencia ambiental. Acá en la tabla aparecen los valores vigentes en Chile, que tiene una normativa de 20 microgramos por metro cúbico en la temporalidad anual y de 50 microgramos por metro cúbico en la temporalidad diaria. Y se compara con lo que está vigente internacionalmente. La Organización Mundial de la Salud, durante el año 2021, actualizó su guía y establece 4 niveles intermedios y un valor objetivo. Nosotros, con la normativa vigente, nos encontramos entre el valor intermedio 2 y el valor intermedio 3 para la temporalidad anual y en el valor intermedio 2 para la temporalidad diaria. La EPA, que es de Estados Unidos, actualizó recientemente este año su valor normativo, reduciendo el valor anual a 9 microgramos por metro cúbico y la diaria se mantiene en 35 microgramos por metro cúbico. La Unión Europea también contempla la reducción de sus niveles para el año 2030 con una reducción de la temporalidad anual a 10 microgramos por metro cúbico y la diaria de 25 microgramos por metro cúbico. Con la implementación de la norma vigente se ha monitoreado a lo largo de todo el país. Nosotros contamos con monitoreo en aproximadamente 36 ciudades que van desde Arica a Punta Arenas. Al realizar el monitoreo se puede establecer cuando una estación supera los valores normativos declarándose una zona saturada, que es la segunda franja. Podemos ver los que tienen... ¿Cuál es la diferencia entre la columna 1, 2 y 3? La primera son donde están instaladas las estaciones de monitoreo, todas las ciudades donde están instaladas. La segunda se destacan las que tienen una declaración de zona, y la tercera columna donde ya se ha implementado un plan de descontaminación. Las que están en amarillo son las que el plan de descontaminación está en proceso. Y acá en el mapa se puede ver, se puede georreferenciar dónde están cada uno de los diferentes planes que están vigentes en el país. Es la misma información de la columna 3, pero graficada. Sí, graficada en el mapa. Las que están en este color como rojito son las que el plan está vigente, y los que están en amarillo es que tienen una declaración de zona y está el plan en elaboración, que principalmente son las macrozonas con las que se están abordando ahora el problema de la contaminación en la zona centro-sur del país. Bueno, con ello, los planes de descontaminación es una forma de reducir las emisiones, pero también se cuenta con otros instrumentos de gestión ambiental y que aquí están diferenciados por su fuente emisora. A nivel industrial, esto se regula a través de normas de emisión, donde tenemos la norma de emisión de fundición de cobre, de termoeléctrica, la norma de calderas que ahora está en proceso de elaboración, del grupo electrógeno. En transporte se regula directamente al vehículo y a los combustibles, y además se está potenciando el uso de la electromovilidad. La calefacción, que es el principal problema en la zona centro-sur del país, se aborda en los diferentes planes de contaminación, con los programas de recambio de calefactores, acondicionamiento térmico de las viviendas. Ahora, hace poco, con la implementación con la promulgación de la ley de biocombustibles sólidos, próximamente a su implementación, cuando se tengan los reglamentos. Y todo eso de esa forma se está abordando el tema el problema producido de la leña, que es el principal problema en la zona centro-sur del país. Y además se cuenta con otros instrumentos transversales, que si bien su objetivo principal no es la reducción de material particulado 2,5, sí aporta en gran medida, como la Ley Marco de Cambio Climático, que, como se ha mencionado, tiene diferentes medidas, y entre ellas se tiene el beneficio de la reducción de material particulado 2,5. La ley de eficiencia energética, el impuesto verde, y también las normas de calidad que se tienen para reducir los gases precursores. Acá en la figura 1 se puede ver el inventario de emisiones de material particulado 2,5, año base 2021, que se realizó en el estudio antecedente, donde está diferenciado por región y por tipo de fuente emisora, donde
se reafirma lo que ya se mencionó anteriormente, que en la zona centro-sur del país el principal problema se debe a la calefacción residencial, seguido en algunas zonas por la industria. Las consideraciones que se tomaron para elaborar el anteproyecto es, en primera instancia, se siguió lo que establece nuestro reglamento para la dictación de normas de calidad y ambiental. Se consideró también la población expuesta y el efecto en salud. Como mencionaba, este contaminante afecta directamente a la salud de las personas, por lo cual es muy importante su regulación. También se revisaron los antecedentes nacionales e internacionales. Se vio cómo se ha llevado la norma en Chile, lo que se está realizando, qué se hace a nivel internacional, hacia dónde apuntan los valores a nivel internacional. También se consideró el principio de no regresión y el principio de progresividad, ya que debido a nuestra normativa, nosotros no podemos ir hacia atrás de la norma, podemos mantener o avanzar en su exigencia. También se tomó en cuenta los costos y beneficios asociados a la implementación del cambio normativo, la interacción con otras políticas, principalmente con la Ley Marco de Cambio Climático. Y bueno, acá en la tabla se puede ver la propuesta presente en el anteproyecto tanto para la temporalidad anual como diaria. La temporalidad anual se pasa de 20 microgramos por metro cúbico, se disminuye a 15 microgramos por metro cúbico. Y la temporalidad diaria, también hay una reducción de 50 microgramos a 38 microgramos por metro cúbico. La normativa también establece las condiciones de superación de las diferentes temporalidades, donde la que se encuentra vigente es el promedio trianual medido en cualquier estación monitora con representatividad poblacional que sea mayor o igual al valor de la norma. Y se adiciona un nuevo criterio, que es que en un año calendario la concentración anual fuera mayor o igual al doble del valor de la norma. ¿Por qué se adiciona este nuevo criterio? Este nuevo criterio se adiciona para no tener que esperar 3 años para poder declarar una zona saturada, ya que, como está la normativa vigente, al momento de instalar una estación, tienen que tener 3 años de monitoreo para poder hacer la declaración de zona. Con el nuevo criterio solo bastaría 1 año para poder ya empezar a tomar medidas. Lo mismo ocurre en la temporalidad diaria, donde el criterio vigente, que es el percentil 98 de las concentraciones de 24 horas, sea mayor o igual al valor de la norma. Y se adiciona un nuevo criterio, que en un año calendario, el número de días con concentraciones superior al valor de la norma sea mayor a 7. La vigencia de estos valores entraría en vigor el 1 de enero próximo a su publicación en el diario oficial. Esto para no tener problemas con las estadísticas y para que los servicios puedan adecuarse debidamente a la modificación normativa. Con estos valores, ¿cómo quedaríamos a nivel internacional? Estaríamos avanzando a nivel intermedio 3 de la guía de la Organización Mundial de la Salud. Por lo que se ve, hay un avance en las exigencias regulatorias. También se contempla una modificación de los niveles que determinan situación de emergencia ambiental, teniendo niveles más exigentes en el anteproyecto, lo cual siguen también el mismo criterio. La definición de estos niveles sigue el mismo criterio que se ha venido utilizando tanto en la norma de materias particulares 2,5 como en la norma de MP10. Es importante mencionar que las acciones y medidas que se toman para cada uno de estos niveles está determinado en su respectivo plan de descontaminación. Y también ahora, cuando se declara una zona saturada, se pueden implementar medidas provisionales. Así que ahí también se podrían contemplar medidas para los niveles que terminan situación de emergencia ambiental. La vigencia de estos nuevos valores entraría al 3er año de vigencia de la norma. El monitoreo de esta normativa, la metodología de medición y la clasificación de las estaciones como MRP está a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente. Y además en el anteproyecto se estipula que se van a definir lugares para realizar la caracterización química del material particulado 2,5 en al menos un sitio representativo para la zona norte, centro y sur del país. Como mencioné al inicio, la composición del material particulado 2,5 depende de su fuente emisora, y este va a ser diferente en cada una de las zonas del país en que tenemos diferentes emisores. Por lo tanto, es muy importante conocer la composición, la caracterización del material particulado 2,5, y por ello en el anteproyecto se avanza hacia eso. Además, se estipula que se van a establecer criterios
para la clasificación y emplazamiento de la estación y monitoreo de alto impacto de fondo vehicular. Esto para poder complementar las políticas públicas que se están realizando. La estación de fondo, es muy importante conocer los niveles basales y la situación de fondo que se tiene. Para los que no saben, los que no están en el conocimiento, la concentración de fondo hace referencia a los niveles del contaminante que existirían sin acción del ser humano. Y aquí, como se mencionó, este contaminante también se emite de forma natural. Entonces, es muy importante conocer estos valores para saber hasta dónde podemos llegar. Por eso también se van a realizar estudios que permitan caracterizar estos niveles también diferenciados por zona. La fiscalización está a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente, quien enviará anualmente informe al Ministerio del Medio Ambiente sobre su cumplimiento normativo, y el Ministerio del Medio Ambiente tiene la obligación de publicarlo en un sistema público de libre acceso disponible en línea. Yo les voy a presentar un resumen de la GIES, el análisis general del impacto económico y social, que básicamente vamos a evaluar beneficios y costos del proyecto. Entonces, les voy a presentar primero la metodología general que usamos en todos los GIES. Lo primero que nosotros hacemos es que vamos a comparar la línea base de concentración con los límites normativos propuestos. Y luego vamos a hacer un análisis de cumplimiento, en dónde se cumplirían estos límites, en qué comunas sí, en qué comunas no. Y así vamos a ver cuántas comunas cumplen y cuántas comunas no cumplirían con los límites propuestos. En las que no cumplen, entonces vamos a necesitar reducción de emisiones. Y esa reducción de emisiones va a llevar finalmente a cambios en la calidad del aire. Y esos cambios en la calidad del aire finalmente se van a traducir en que la gente se va a enfermar menos y se va a morir menos. Menos morbilidad y menos mortalidad, porque finalmente se evalúa como beneficio. Se ve cuánto es el costo de estas enfermedades y también el valor de las vidas perdidas. Eso es básicamente lo que evaluamos como beneficios. ¿Cuántas vidas más se van a salvar? ¿Cuántas enfermedades menos vamos a tener? Por otro lado, la reducción de emisiones, en este caso, va a llevar consigo medidas de abatimiento. Y esas medidas de abatimiento hay que evaluar los costos. Lo que nosotros hacemos es buscar los costos más efectivos, o sea, las medidas más costo efectivas, para ver cómo poder cumplir con esta norma. Y luego vamos a comparar los costos con los beneficios, para ver cuáles son más altos, básicamente. El periodo de evaluación que realizamos en esta GIES es el estándar de 10 años, que es desde el 2026 al 2035, porque consideramos que desde el 2026 debiese ya estar vigente la norma. Entonces, primero, partiendo un poco por la parte de los costos un poco, nosotros teníamos un estudio de antecedentes, y lo que se hizo en este estudio de antecedentes es hacer un inventario de emisiones de todo Chile, en donde se tenían 280.000 emisores, y se fueron clasificando, digamos, estos emisores por distintos sectores, como se ve ahí, residencial, construcción, electricidad, industria, minería, etc. Y se hizo entonces el inventario, cuánto emite cada uno de estos sectores en MP2,5, y también se hizo para los precursores. En este caso no puse los precursores, pero también se hizo para los precursores el NOx, el CO2. Entonces tenemos un inventario de todas las emisiones de Chile. Y luego para estos emisores se consideraron 480 medidas que podrían llegar a aplicarse, y se ordenaron de más barata para reducir en 1 la concentración de MP2,5 a más cara, básicamente. Como vemos, que es esperable, el sector residencial es con mayor porcentaje de emisiones de MP2,5 con un 48%, lo sigue industria, minería, uso de tierra, transporte, etc. Algunas de las medidas que se consideraron en este estudio de antecedentes que teníamos, algunas son más como conocidas que otras, y otras quizás más creativas. Se consideró en este estudio cambio de leña a electricidad, también se consideró uso de leña seca, también se consideró reacondicionamiento térmico para el sector residencial.
Eso para el sector más grande. Hay más medidas que se consideraron, pero eran como de las principales consideradas. Para el sector industria y minería, las medidas son más o menos parecidas. Uso de hidrógeno verde, recirculación de gases, precipitadores electrostáticos. Y para el caso, por ejemplo, de transporte, también vemos una medida que quizás no estamos tan acostumbrados a ver, electrificación de vehículos o el estándar Euro 6 para vehículos diésel. En el caso, los casos que se evitarían con este proyecto, se evitarían, como les comenté, casos de mortalidad, principalmente cardiopulmonar a largo plazo, y también como las enfermedades que consideramos serían las admisiones hospitalarias, especialmente respiratorias, asma, neumonía, también problemas cardiovasculares, visitas a emergencia y días de productividad perdida. Creo que lo más importante de esto que hay que tener más en cuenta que en promedio esta norma se esperaría que reduzca la mortalidad prematura en 1.100 casos al año y en el periodo que evaluamos serían unos 11.000 casos en el periodo de los 10 años. Finalmente vamos a ir con costos y beneficios del proyecto. Nosotros estimamos que los costos anuales, o sea, los beneficios anuales del proyecto son cerca de 950 millones de dólares y los costos anualizados del proyecto serían cerca de 164 millones de dólares. Esto nos da un beneficio neto cerca de 785 millones de dólares y una relación, los beneficios serían 5,7 veces, 5,8 veces los costos. Esto nos dice que el proyecto sería socialmente rentable, por lo que la recomendación desde la perspectiva como socioeconómica sería hacer el proyecto. Y bueno, por último, como un dato que es bastante común en estos proyectos es que la mayoría de estos beneficios que consideramos es por mortalidad prematura, vías que se salvarían con este proyecto y eso representa un 98% de los beneficios, lo que es bien normal en estos análisis que realizan. Eso sería la presentación resumida de la GIEX. Muchas gracias. Estoy segura que van a haber muchísimas preguntas, así que Sí. Vamos a 17 a las 8. El próximo día. Ya. Oye, y me avisaron, no lo podía creer, pero no les presenté a María José. María José es nuestra asesora que va a estar a cargo del POSOC. Ya lleva un tiempo, pero no sé por qué razón no le había tocado POSOC. Entonces, pero a partir de ahora, entonces ella les va a escribir los mails y las publicaciones para coordinar las agendas. Así que voy a dar la bienvenida no solamente al nuevo consejero, sino también a la nueva coordinadora acá del Ministerio de Medio Ambiente. Ok. Ya, entonces el próximo lunes a las 8. Y se pueden conectar obviamente todos, ¿no? Nosotros estaremos así. Sí. Ok, muchas gracias, que tengan un buen día. Igualmente, ministro, muchas gracias. Gracias. Igualmente, saludos a todos. Buen día, muy buen día, ministra, a todos. Muchas gracias. Todos y todas. Que les vaya bien con el agua. Sí, gracias. Hay agua todavía, va cayendo. Chao, Rodrigo. Chao, Gladys. Chao. ¿Así? Ya. Me pareció. Ya. Dale.